este prófugo de la justicia, Alejandro Sánchez Sánchez, debería, de acuerdo al derecho internacional público, ser expulsado de territorio norteamericano y, en este caso, las autoridades peruanas tienen que coadyuvar para que, una vez expulsado, sea entregado a las autoridades peruanas y retornado a nuestro país para que rinda finalmente cuentas a la justicia. Alejandro Sánchez Sánchez, el prófugo dueño de la casa de Zarratea y amigo del expresidente Pedro Castillo, fue capturado ayer viernes en la frontera de Estados Unidos y México. Según las primeras informaciones, la Policía Migratoria de Estados Unidos intervino al empresario cuando se disponía a ingresar de manera ilegal al país norteamericano por la frontera con México. Y recordemos que Sánchez Sánchez, quien es investigado por el caso Asesores en la Sombra, estaba prófugo de la justicia desde el 17 de noviembre de 2022, y esto luego que el Poder Judicial dictara 30 meses de prisión preventiva en su contra. Incluso el Ministerio del Interior ofrecía 30,000 soles por información de su paradero. De este tema hablamos en estos momentos con el abogado penalista experto en temas de extradición y presidente de la Sociedad Peruana de Defensa Legal, James Rodríguez, a quien le damos la bienvenida. Doctor Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, pero como siempre, un gusto estar con ustedes. El gusto siempre es nuestro, doctor Rodríguez. Por favor, danos más detalles de estos procedimientos que en estos momentos la Cancillería viene haciendo para evitar su extradición y lograr su expulsión a nuestro país. Efectivamente, el día de ayer el país ha tomado conocimiento a través de los importantes medios de comunicación como Exitosa, de que el prófugo de la justicia, Alejandro Sánchez Sánchez, ha sido detenido por las autoridades norteamericanas al intentar ingresar de forma ilegal, es decir, de forma irregular a territorio norteamericano. Él fue detenido por las autoridades fronterizas y comunicado, como es una persona, digamos, un ciudadano peruano, comunicado al consulado peruano en Texas, comunicándole la detención de esta persona, y esto pues ha abierto las alarmas en nuestro país, tanto a nivel de Procuraduría, Fiscalía, Oficina de Cooperación Internacional, quienes son los llamados por ley, dado de que este sujeto, por decirlo menos, este prófugo de la justicia, Alejandro Sánchez Sánchez, debería, de acuerdo al derecho internacional público, ser expulsado de territorio norteamericano y, en este caso, las autoridades peruanas tienen que coadyuvar para que, una vez expulsado, sea entregado a las autoridades peruanas y retornado a nuestro país para que rinda finalmente cuentas a la justicia. Sin embargo, doctor Rodríguez, ¿cuáles son las condiciones que se debería cumplir según la legislación estadounidense para lograr su expulsión? Porque el mejor camino que puede seguirse en este caso es la expulsión y no la extradición, porque ya sabemos el proceso que tendría que llevarse adelante. Así es. La expulsión es un procedimiento rápido y sumarísimo que sirve para que el país en donde iba a ingresar ilegalmente una persona sea pues devuelto, no necesariamente a México, que fue el país donde él tuvo como, digamos, parte, digamos, previa para poder ingresar a Estados Unidos, sino a la autoridad peruana. Para esto era muy importante de que la Procuraduría coadyuve con las autoridades peruanas de Interpol, por ejemplo, para que una vez expulsado sea entregado a mérito de la orden judicial que pesa sobre este sujeto de prisión preventiva de 30 meses por los casos de crimen organizado, por un proceso que también tiene de colusión agravada y de tráfico de influencias. Un proceso regular, es un proceso por temas de corrupción y no como muchas personas tratan de escudarse en una supuesta persecución política, cosa que no es así. Eso quiero preguntarle también, doctor Rodríguez. ¿Qué pasa si Alejandro Sánchez Sánchez, ante las autoridades,
señala de Estados Unidos, señala que está siendo perseguido políticamente, que por eso intentaba ingresar a Estados Unidos. ¿De qué forma se activa el mecanismo jurídico de Estados Unidos ante una aseveración de ese tipo, que probablemente termine utilizándolo como otros prófugos lo han hecho? Efectivamente, recordemos el caso, por ejemplo, del expresidente Alejandro Toledo, que se declaró pues un prófugo de la justicia, ¿no? También otros personajes que se encuentran en la clandestinidad. Y nosotros Apariachi, por ejemplo, doctor Rodríguez, que en Estados Unidos dijo que es perseguido político. Que en España, eso perdón. No nos extraña, en España, así es. Eso no nos extraña. En realidad, muchos delincuentes, muchas personas que se encuentran comprometidos en actos de corrupción, se escudan supuestamente en una, supuesta persecución política. Pero seamos claros, ¿no? Y seamos directos. Una persecución política, y eso lo saben todas las personas, es cuando una persona, un ciudadano, tiene ideas, posiciones contrarias al gobierno de turno. Es decir, una persecución por sus ideas, por sus posiciones políticas. Pero acá estamos hablando de delitos de corrupción. Acá estamos hablando de pillos y ladronzuelos que se han aprovechado de la situación coyuntural, digamos, de la cercanía con el presidente en ese momento de Pedro Castillo, para poder aprovecharse y hacer negocios turbios, ¿no? Estamos hablando de que este sujeto, Alejandro Sánchez Sánchez, está comprometido en actos de corrupción. Claro, doctor Rodríguez, es eso en el manejo... El argumento de persecución política no va a ir. Claro, eso dentro del conocimiento de la información que tenemos en el país sobre Alejandro Sánchez Sánchez, pero información que no lo manejan en Estados Unidos. Por eso le preguntaba, ¿qué va a suceder si es que maneja usted la información legal, jurídica de Estados Unidos, si él asevera para evitar su expulsión que es un perseguido político? Ante esa sola aseveración, ¿se activa algún mecanismo en Estados Unidos de protección a quien se presenta como un perseguido? ¿O es que Estados Unidos solamente se rige bajo las condiciones en las que fue detenido en ese país y no le importa otro contexto? ¿Cómo se maneja ello? De acuerdo a la experiencia y de acuerdo a lo que vemos, los temas, de expulsiones y de extradiciones, una persona que intenta ingresar a territorio norteamericano de forma irregular, burlando las fronteras y burlándose de las autoridades correspondientes, no pues puede alegar una persecución política, porque hubiera sido todo lo contrario el intentar ingresar de forma regular. Pero acá viene muy importante, mi estimado Pedro, es la posición de la autoridad peruana. Él puede alegar muchas cosas, pero la autoridad peruana, la Interpol, la Procuraduría, que hay que ser claros, el día de ayer el procurador anticorrupción, un medio importante también de comunicación como Exitosa, también manifestó de que no tenía conocimiento si la orden de captura judicial contra Alejandro Sánchez Sánchez se encontraba vigente. Necesitamos, yo no tengo nada contra el procurador, al contrario, me parece una persona bastante buena y, digamos, trabajadora, pero necesitamos gente comprometida en la lucha contra la corrupción, gente que esté atenta al menos a los procesos emblemáticos y, ¿por qué no?, en todos los procesos en donde el Estado es el perjudicado. Pero si vemos que un procurador anticorrupción, que es el que representa al Estado ante las autoridades peruanas y extranjeros, no tiene conocimiento, pues, que si la orden de captura judicial de prisión preventiva se encuentra vigente, va a ser muy difícil que pueda coadyuvar, ¿no?, en la entrega de este sujeto al momento de ser expulsado. Ya, yo le quiero complementar esa información con el siguiente dato. Ayer justamente la noche también conversamos aquí en Exitosa con el fiscal Edgar Rebasa Vargas, quien es jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones. Y le hicimos justamente esa pregunta. ¿Se estaba activa la orden de búsqueda y captura internacional de Alejandro Sánchez Sánchez? Y él lo que nos había mencionado es que sí, se notificó a Interpol. Desde el sistema judicial peruano se le notificó. Pero Interpol objetó, se negó a hacer pública la información debido a que querían mayor documentación respecto a este caso. Pero la búsqueda estaba activa desde requerimiento judicial, pero Interpol no lo publicó, no lo hizo público, diciendo que a este fulano, Alejandro Sánchez Sánchez,
se le busca de manera internacional para su inmediata captura, activando el mecanismo en todos los países. ¿Esto qué implicaría, según la explicación que nos dio el doctor Rebasa, jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradición, doctor Rodríguez? Bien, la Interpol, como todos sabemos, es una policía especializada en la ubicación y captura de personas perseguidas por la justicia. Sin embargo, ahora, últimamente, las personas que se encuentran pues prófugos de la justicia, a través de un procedimiento administrativo, buscan la eliminación en el sistema de ángulo rojo de búsqueda contra su persona, alegando supuestamente que es un perseguido político. Pero, de acuerdo a la experiencia, este sujeto, Alejandro Sánchez Sánchez, no es pues un perseguido político, es una persona que se encuentra inmersa en procesos de corrupción. Él está siendo, como hemos conversado hace unos momentos, procesado conjuntamente con varias personas, algo más de 20 personas, en el tema de gabinetes en la sombra, y está siendo procesado por los delitos de colusión agravada, organización criminal y tráfico de influencias. Él no puede alegar una persecución política. Él lo que debería hacer es regresar a nuestro país porque se ha fugado de la justicia de nuestro país y ilegalmente ha tratado de ingresar a Estados Unidos, no como un perseguido político, sino como un prófugo de la justicia. Y como un ilegal, además. ¿Qué es lo que tendría que suceder en las siguientes horas, según el procedimiento de Estados Unidos? Que Alejandro Sánchez Sánchez sea devuelto a su país de origen, que es el Perú, o que sea devuelto al país de procedencia, que es México. Muy buena pregunta, Pedro. Y efectivamente, acá viene lo que conversábamos hace unos momentos, que las autoridades peruanas, es decir, la Procuraduría, la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio Público, la Interpol del Perú, instituciones que están comprometidas en la lucha contra la corrupción, a través del consulado peruano en Texas, donde fue comunicado la detención de este sujeto, Alejandro Sánchez Sánchez, coadyuvar con las autoridades norteamericanas, informándole y entregándoles la orden judicial de prisión preventiva que cae y recae sobre Alejandro Sánchez Sánchez, para que en el momento de la expulsión en la frontera hacia donde ingresó, sea entregado a la autoridad peruana y trasladado nuevamente a nuestro país para que venga pues finalmente a rendir cuentas a la justicia peruana, que es en donde él en primer lugar debió pues ponerse a derecho y no fugarse de nuestro país, agravando aún más su situación jurídica, porque una persona que manifiesta ser inocente no tiene por qué fugarse de la justicia, al contrario, la enfrenta y aclara las cosas. Pero la actitud procesal de fugarse de nuestro país, intentar ingresar ilegalmente a un territorio diferente al nuestro para evadir la acción de la justicia, no hace más que corroborar la posición de la Fiscalía en base pues a los cargos tan graves que versan sobre este personaje, Alejandro Sánchez. Ya, pero la decisión de Estados Unidos de mandarlo al Perú y no devolverle a México, que es el lugar de procedencia, va a depender de la documentación que aporte Cancillería para explicar en Estados Unidos del por qué se le está buscando aquí en el país. Claro que sí, muy importante es el trabajo que las autoridades peruanas realicen a partir de este momento. Ya se comunicó oficialmente, las autoridades norteamericanas han comunicado oficialmente al consulado peruano en Texas la detención de esta persona. Ahora las autoridades peruanas, a través de los organismos correspondientes, deben coadyuvar para que el momento de la expulsión, en el momento de que el país norteamericano decide qué va a hacer con esta persona que intentó ingresar ilegalmente a su territorio y sea expulsado, sea entregado en ese momento a la autoridad peruana y de vuelta a nuestro país a rendir cuentas a la justicia peruana. Bien. ¿En cuántos días, finalmente, doctor Rodríguez, en cuántos días podríamos, como escenario probable, podríamos tener a Alejandro Sánchez Sánchez en caso sea expulsado? ¿Hay algún precedente, algún antecedente de una situación similar
de repente de otras personas que cruzaron ilegalmente la frontera en Estados Unidos, que nos permita conocer cuánto tiempo se tomó el proceso de expulsión? En estos casos hay que ser bastante prudente y bastante cauto en manifestar un tiempo determinado. Esto definitivamente no va a durar mucho tiempo, va a durar pocos días o pocas semanas, pero como vuelvo a mencionar, Pedro, muy importante va a ser que las autoridades peruanas comprometidas en la lucha contra la corrupción y las llamadas por ley como las que se han manifestado, coadyuven en que esta persona sea expulsado a la brevedad posible y entregado a la autoridad peruana y retornado a nuestro país, en donde ya versa sobre este sujeto, Alejandro Sánchez Sánchez, una orden judicial de prisión preventiva de 30 meses. Es decir, al momento de retornar a nuestro país, bueno, pues pasará una audiencia de control de identidad, pasará al médico legista y posteriormente entregado al INPE, quien va a decidir en qué penal va a cumplir esta orden de prisión preventiva de 30 meses una vez retornado a nuestro país. Bien, doctor Rodríguez, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Buenos días. De igual manera, muchísimas gracias. Ha sido James Rodríguez, abogado penalista, experto en temas de extradición y presidente de la Sociedad Peruana de Defensa Legal, conversando con nosotros.